Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes, que es 1 de noviembre del año 2019. Aquí estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Muy buenos días. Fernando Butazzoni. Buen día. Juan Grompone, que vuelve. ¿Repuesto? Buen día. ¿Qué fue eso? Sí, bastante. ¿Una gripe? Una gripe mal venida. Maléfica, de Maléfica, primavera. sí. Bueno, Ana no está, se encuentra de viaje en España, ¿no? En su lugar hemos invitado de nuevo, y está con mucho gusto con nosotros, Alejandro Aval. Buen día. Buen día, Emiliano y compañeros. Gracias por visitarnos otra vez. No, gracias a ustedes por invitarme. Vamos al primer tema. En Argentina, la agenda política gira alrededor de la transición de gobierno entre el presidente Mauricio Macri y el kirchnerista Alberto Fernández, que va a asumir el próximo 10 de diciembre en medio de una recesión económica, con alta inflación, con aumento de la pobreza. El domingo, cuando resultó electo, Fernández ya adelantó que los tiempos que se vienen no son fáciles. Ojalá que quienes sean nuestros opositores en estos 4 años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado. Ojalá que ese compromiso de diálogo que nunca tuvieron ahora lo ejerzan. En la noche misma de las elecciones, el Banco Central endureció los controles en el mercado de cambios, reduciendo de 10.000 a 200 el monto mensual de dólares que pueden comprar las personas. ¿Por qué se tomó la medida? Para preservar las reservas durante este periodo de transición, hasta tanto el nuevo gobierno defina su política económica y se disipe la incertidumbre, según explicó el presidente de la Autoridad Monetaria, Guido Sandleris. Gonzalo, tú eras uno de los que quería tratar este tema. La pregunta de qué impacto puede tener en Uruguay esto que está ocurriendo en la República Argentina, ¿no? Sí, yo antes de hablar del impacto, yo sinceramente, mirando las cifras de lo que está pasando en Argentina, uno se agarra la cabeza verdaderamente. Tú dijiste algunas de esas, ¿no? Pero en este momento están con 30% de pobres, una recesión del 3% del PIB, un dólar que durante el periodo de Macri se multiplicó por 5, es decir, se devaluó 500%. Yo creo que agarran realmente un país destrozado. Es decir, por suerte Argentina es uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Pero a mí me da la sensación que la Argentina entra cuando el presidente de la Argentina asume, y esto le debe haber pasado a los últimos presidentes, se dan cuenta que tienen un poder enorme, porque lo que Montesquieu insistía que una democracia tenía que tener, que es un equilibrio entre los poderes, en la Argentina no existe. Yo creo que en la Argentina tanto el poder legislativo como el poder judicial no controlan al poder ejecutivo. Entonces llega un presidente y lo que se encuentra enfrentado es a todas la patria financiera, la patria contratista, la patria sindical, que tienen un enorme poder muy arraigado y tienen que tratar con ellos. Y se dan cuenta que tienen libertad para tratar con ellos, y o hacen el juego que hacen ellos, o si no no terminan su mandato. Entonces yo creo que este señor tiene una enorme dificultad. Ahora, ¿cuál va a ser la repercusión en el Uruguay? Yo creo que una de las cosas que el Frente Amplio hizo bien, y no es en esta época se hizo muy bien, fue que nosotros nos hemos desligado bastante de la Argentina, en todo menos en el aspecto que es imposible desligarse, que es en el turismo. Nosotros, para la industria turística, seguimos dependiendo muchísimo de los argentinos. Pero para las otras cosas que antes dependíamos, sobre todo comercialmente, hoy día Argentina representa, creo que el 4 o el 5% de las exportaciones del Uruguay, no más. Y entonces creo que es un desastre lo de la Argentina, pero la repercusión en Uruguay no creo que vaya a ser tan grave. Hay que mirarlo desde distintas ópticas, ¿no? Porque está la óptica, no sé, en lo económico, pero también está la política. ¿Por dónde vas tú, Fernando? ¿Cómo estás siguiendo lo de Argentina en relación con lo de Uruguay? Sí, yo creo que la situación es muy seria, tremendamente seria. Va a tener consecuencias políticas sin duda, porque el nuevo gobierno argentino
va a tener que quemar algunas etapas, y esas etapas son muy dolorosas, etapas de fuertes ajustes, etapas de rectificación de rumbos económicos, etcétera, y eso va a generar conflictos, va a generar convulsiones, etcétera, y va a generar retracciones. Pero yo creo que además del turismo va a haber toda una batería, sin duda, de medidas que tome Argentina que de cierta manera al Uruguay lo van a perjudicar en el turismo, pero también en los puertos, en una serie de ámbitos. Y creo que desde el punto de vista político se abre un periodo de incertidumbre. Yo estoy muy contento porque por primera vez desde el año 1921 creo, es un siglo hace, que un gobierno no peronista culmina su mandato. Es decir, desde que empieza hasta que termina, supongo lo culminará, no creo que en estos días pase algo. Pero ese es desde el punto de vista institucional un avance bastante significativo, ¿no? Porque después por distintos motivos, golpes de Estado, renuncias anticipadas, hiperinflación, etcétera, no lo pudieron hacer. Yo creo que va a tener repercusiones en Uruguay, va a tener repercusiones comerciales, va a tener repercusiones políticas, y va a tener repercusiones, como se dice en el billar, por carambolas a tres bandas, porque va a haber sin duda problemas con Brasil y con el Mercosur de parte de Argentina, y Uruguay va a tener que manejar esas dificultades, ¿no? Sí, sí. Digamos que al presidente Bolsonaro no le cayó muy bien la noticia del triunfo de Alberto Fernández con Cristina Fernández en Argentina, ¿no? Claro, y eso, Bolsonaro tiene fuertes impulsos de tirar el Mercosur a la basura. Diciendo en plata es así, ¿no? Fuertes incontinencias. Sí. Entonces creo que tal vez una disputa, si sube de tono y se convierte en algo serio en materia económica entre el Brasil y Argentina, puede terminar con el Mercosur, y eso también es un problema, ¿no? Alejandro, ¿tú? No sé, es muy difícil dar una opinión en serio sobre algo de lo cual no tengo ningún dominio fuera de lo que uno puede más o menos andar escuchando por acá y por allá y recordar algo de lo que pasó. De todas maneras, justamente sobre esto último, Alberto Fernández fue un individuo protagonista de los enfrentamientos con Uruguay en los tiempos de Kirchner. No, ustedes no sé si lo tienen presente, sí, pero más que Kirchner era él el que aparecía moviendo las piezas con todo el tema famoso de los puentes, ¿no? Sí. Y de una manera muy agresiva, muy agresiva. Ahora capaz que consigue desligarse de su vicepresidenta. Yo supongo que si no se desliga se le va a complicar mucho, pero en cuanto a las repercusiones directas sobre Uruguay, puede haber alguna pequeñamente favorable, que es la de los argentinos que quieran venir a comprar o tierras o comprar, como dicen, ladrillos acá en Uruguay, ¿no? ¿Verdad? Sí, esa es una tendencia que se está insinuando. Es la única que veo favorable, porque la balanza comercial se nos va a ir aparentemente un poco más, todavía se va a achicar un poco más el intercambio con Argentina, porque va a ser más desfavorable, y no tiene que ver con quién sea el gobierno acá, cualquiera que sea, se va a ver en aprietos con la balanza comercial y sobre todo con el turismo. Lo del turismo, no sé cómo diablos va a pesar, pero seguramente va a pesar muchísimo. Así que buena suerte para el que agarre la presidencia de Uruguay. Dejabas ahí con el antecedente de lo que fue el enfrentamiento Argentina-Uruguay en la época de las pasteras, dejabas ahí de algún modo el interrogante sobre qué va a pasar en la relación bilateral, en la política, digamos, en esta nueva etapa, ¿no? Da la impresión de que Fernández cambió, ¿no? De que Alberto Fernández no es aquel Alberto Fernández. No lo sé. No sé, da la impresión, sí, de verdad da esa impresión. Pero ahí hay que aclarar que no es el mismo desde hace bastante tiempo. Es decir, recordemos que él tuvo una ruptura muy sí, basta con ver los videos, en las cosas que decía de Cristina Fernández, ¿no? Es decir, él tuvo un alejamiento, tuvo un distanciamiento muy fuerte y tuvo una actitud muy distante y muy crítica. Por lo tanto, en realidad, yo creo que él además es decir, un presidente, más allá de su talante, de sus ímpetus, o incluso de sus propias convicciones,
es un gran negociador en medio de múltiples problemas que aparecen todos los días. Entonces él va a tener que negociar con el Congreso, va a tener que negociar con los gobernadores, va a tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no se le presenta fácil, ¿no? Entonces abrir frentes nuevos, como por ejemplo nuevas luchas por el tema de las pasteras en Uruguay, me parece que sería muy difícil para él. Juan. Bueno, creo que todo lo que sucede en Argentina usualmente le cae mal al Uruguay, ¿no? El país ha padecido desde hace 70, 80 años los gobiernos peronistas argentinos. Y no creo que esta sea una excepción. Es decir, esto va a ser la regla de todos estos años. Vamos a padecer ese gobierno. A padecer, sí. Y hay que prepararse entonces para esta forma, este nuevo gobierno, que yo no dudo en clasificarlo como lo clasifiqué siempre, una forma de fascismo rioplatense, ¿no? Es decir, el peronismo es un fascismo rioplatense autóctono, que creo que es uno de los últimos restos que existe de Mussolini en el planeta, de la filosofía política de Mussolini en el planeta, está en la República Argentina. Y bueno, no podemos esperar nada bueno de todo esto, ¿no? Y en fin, es cierto eso que se dice, Argentina es un país muy rico. Es un país muy rico desde el punto de vista de la naturaleza, pero los habitantes de Argentina han generado una clase dominante, una clase poderosa muy mala. Es decir, que la única expresión política que encontraron fue la salida fascista de Mussolini, ¿no? Y bueno, hasta que no cambie eso, están condenados a 100 años de soledad, ¿no? Sí, a ver, mientras escuchabas a Juan levantabas la mano. Porque voy a dar una nota de optimismo también dentro del panorama bastante negro. En realidad hay una cosa que nosotros tenemos que arreglar, que es que tenemos que reacomodar el Mercosur. Y a mí me da la sensación... Me suena sí. Esa necesidad. Sí. Nunca... ¿Escuché alguna vez? Es una cosa nueva, que algo que se plantea. Exacto. Solo que nunca se ha hecho nada. No se ha hecho nada concreto. Nosotros seguimos atrapados en ese corsé del Mercosur, que porque a nosotros no nos sirve, porque nosotros necesitamos un mercado que compre las materias primas que nosotros vendemos. Y producimos 10 veces más de lo que consumimos y necesitamos tener acceso privilegiado a los mercados donde se compra eso. El Mercosur produce exactamente lo mismo que producimos nosotros. Entonces nos hemos metido en ese corsé y tenemos que salir de alguna manera. La relación entre el señor Fernández y el señor Bolsonaro en este momento es casi cómica. Patética. Porque es patético, porque digo, estas dos personas van a tener que entenderse, porque lo que sí es cierto es que Argentina sigue siendo muy importante para Brasil, y Brasil sobre todo sigue siendo muy importante para Argentina porque es su principal destino de productos comerciales. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Durante un tiempo Argentina y Brasil se van a llevar mal, porque no creo que estas cosas que se han dicho se arreglen en una semana, y la verdad es que a Uruguay le puede ir bien con esto. Todo el mundo dice, nosotros en el medio y Argentina y Brasil peleando. Y no es tan así. A nosotros a veces nos va mejor cuando Argentina y Brasil se llevan mal que cuando se llevan bien. Cuando se llevan bien nosotros desaparecemos, no tenemos interés ninguno. Cuando se llevan mal, ambos hacen esfuerzos por tratar de conciliarse con el Uruguay. Los arreglos del PEC y del CAUSI y de todo esto fueron un producto de eso. Y funcionaron muy bien. Y a nosotros esto nos puede significar la liberación del corset del Mercosur. Basta que Fernández diga que no está de acuerdo con el acuerdo con la Unión Europea, que Bolsonaro va a seguir para adelante. Y para que sea un poquito Mercosur, va a tratar de conquistarnos a nosotros para que lo acompañemos, y a Paraguay. Ya lo ha dicho. ¿No? Ya lo ha dicho, ya lo ha insinuado. Y bueno, y eso es positivo. Por eso que quería dar una nota digo, todas estas cosas son coyunturas difíciles, en las cuales uno tiene que estar atento porque también surgen oportunidades. Y nosotros tenemos que tratar esta oportunidad para hacer lo que ustedes bien dijeron, que estamos hablando desde hace tiempo, pero nunca pudimos hacer nada al respecto. Yo quiero entender que la mala noticia son los Fernández y la buena noticia es Bolsonaro. ¿Es eso? No, es la pelea entre ellos, es la buena noticia. No digo que sea buena noticia, digo que cambie el panorama. Es decir, el Mercosur es Brasil y Argentina, es decir, nosotros nos colamos por la ventana y Paraguay por la otra ventana, pero es el acuerdo entre ellos. Ese acuerdo para nosotros hoy día no es beneficioso, hoy día nos tiene trancados. Y entonces con esta situación puede ser que eso
o se rompa o se flexibilice. Yo no quisiera que el Mercosur se rompa, vos sabés que yo soy partidario de la patria grande. Pero bueno, por lo menos que se flexibilice de cómo está funcionando ahora. Desde la audiencia, Lucila dice, el Mercosur jamás ha sido de interés para Brasil. Hasta en la creación misma, en el año 91 en Paraguay, se notaba eso. Sí, yo bueno, lo he dicho varias veces. Sí, no fue un líder, ciertamente. Digamos, me da cierto ánimo el espíritu positivo que tiene Gonzalo con respecto a todas estas movidas, ¿no? Y sobre todo con respecto al acuerdo con la Unión Europea, que yo creo que es una cosa que se firmó una especie de aval general para que cada uno negociara. Aval con V. Aval con V, no con B larga. No me estoy refiriendo a Alejandro. Una especie de aval para que cada país negociara en la interna, con sus parlamentos, con sus instituciones. Va a ser un proceso muy largo en una Europa que está muy convulsionada, que tiene sus propios problemas y no menores. Entonces, creo que hay que verlo también en un contexto más global, ¿no? Hay problemas en buena parte del mundo. Sí. Acababa de decir eso, una Europa que está muy convulsionada, y me puse a pensar, ¿qué parte del planeta está tranquila en estos días? China. No te creas. Está bien, es una manera de verlo, Hong Kong mirá lo de Hong Kong, ¿no? Bueno, está bien, pero Hong Kong es una parte ínfima. Claro, insignificante. Puede ser, desde el punto de vista del número, sí, pero Hong Kong es importante. Estamos viviendo tiempos muy agitados en la política internacional. Sobre esto que después... sobre esto Alejandro iba a agregar algo, me parece. No, sería abundar sobre lo que están diciendo y no quiero gastar el tiempo de los compañeros repitiendo cosas que ya dijeron, pero... ¿Te llamó la atención algo? ¿Qué era? No, es que me he quedado con la cabeza con el tema del kirchnerismo en la Argentina, ¿no? Yo no sé, me cuesta muchísimo entenderlos, ¿no? A los argentinos, ¿no? ¿Verdad? Sí. La verdad que me cuesta muchísimo entenderlos. Es cierto que el 40% ese que votó a Macri no votó a Macri, votó contra el kirchnerismo, pero hay, bueno, un 50% por lo menos que sí votó a favor. Y uno dice, caramba, Fernández tiene una imagen un poco distinta ahora, es verdad, creo que fuiste tú, Emiliano, que lo dijiste. Tiene una imagen un poco distinta de la que uno estaba viendo, pero está Cristina Fernández al lado, además es el mismo Alberto Fernández, no sé, a mí me cuesta mucho entender a los argentinos y me cuesta muchísimo entenderlos. Te agrego un detalle, si se acuerdan, la fórmula presidencial la armó Cristina Fernández. Sí, bueno, también iba a decir eso porque tenés razón. Lo iba a decir hoy y Gonzalo seguía con su conversación y no quise interrumpirlo y me olvidé, pero lo que decís es verdad. Le viene el Alzheimer y me echa la culpa a mí. No es Alberto Fernández el líder originario de esa fórmula, fue Cristina Fernández. Fue una jugada política maestra, ¿no? Sí. Bueno, las malas lenguas dicen que en realidad el cerebro gris de toda esa maniobra, de toda esa operación, fue Alberto Fernández. Bueno, fue el que le convenció a Cristina para que escribiera un libro, para que lo usara como elemento de reaparición, digamos, en la escena política, y fue el que le dijo, mirá, vos no precisás un vice, vos precisás un presidente. Eso es lo que dicen. Sí. Pero lo cierto es que quien estaba cantada, entre comillas, en esta fórmula era Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Y resulta que ella resuelve o aparece resolviendo que la candidatura a la presidencia no le corresponde, sino que trae para eso a Alberto Fernández, justamente con quien había estado tan distanciado, a un dirigente que había sido del cerno más duro del kirchnerismo, pero que se fue... Pero además, planteando discrepancias muy fuertes, entre otras cosas, por la corrupción, ¿no? Y lo que pasa es que era el único creíble. ¿A quién iba a poner? Claro. Al otro, a Aníbal, a Moreno, a Vudú. ¿A quién iba a poner? Hablando de visiones más optimistas, se cuela otro programa de Radio Mundo mandando mensajes. Gustavo Calvo, que conduce La Hora Global, dice: cuidado, no confundirse. Macri deja un importante legado político. Por primera vez en décadas se produce alternancia en el poder y frente a un gobierno peronista habrá una oposición unificada de casi el 40%.
Por primera vez en 60 años puede haber un bipartidismo. Los números de octubre son muy diferentes de los que se dieron en agosto en las PASO, dice, y agrega: Alberto Fernández no es Cristina. Son una serie de sutilezas, o no, detalles que propone Gustavo que tener en agregarle cuenta. los Usted dice 55.000 millones de dólares. ¿De qué? Para empezar, para ir empezando. 55.000. Del préstamo del fondo. No, pero claro, el valo político, ¿no? El y lo que pasa es que es decir, yo creo que Macri pierde la elección esta por la economía, por el desastre económico en el que entró. Entonces, es la economía. Volviendo, Para repetir algo conocido. ¿Vas a tratar mal a Gustavo? ¿Qué vas a decir? Es la economía estúpida. Es la economía Fernández. no, pero yo creo que volviendo al mundo convulsionado al que ustedes se refirieron, a mí me da la sensación que tanto Bolsonaro como Fernández, nosotros todos, tenemos que tomar en cuenta que hoy día la guerra comercial entre China y Estados Unidos es mucho más una guerra de reposicionamiento geopolítico de ellos dos, lo que implica que también Rusia y la Unión Europea tienen que reposicionarse geopolíticamente. Y a mí me parece que este acuerdo Mercosur-Unión Europea le trae mucho más beneficios a la Unión Europea que al Mercosur, políticos y comerciales. Y a mí me parece que esto se va a firmar, Fernando. Va a tomar su tiempo porque tiene que ser ratificado y todo. Dios quiera. Y yo creo que Fernández se va a dar cuenta que él no puede salirse de este acuerdo porque quedaría totalmente aislado. Entonces yo en ese sentido también soy optimista. Está todo convulsionado porque se está reacomodando las hegemonías en el mundo. Y la Unión Europea necesita de este acuerdo con el Mercosur para fortalecerse, porque también tiene sus problemas internos y los ingleses que se están yendo. Y yo creo que eso va a ser positivo y tenemos que saber jugar las cartas ahí. Miren, a propósito del primer tema que tratábamos recién en la mesa, han llegado cantidad de mensajes, pero para pelearlos un poco a ustedes, elijo de Martín de Punta Carretas. Creo que el error es analizar a la Argentina con ojos uruguayos. Ya lo dijo Scalabrini Ortiz, yo no estoy con Perón, pero entre Perón y lo que está enfrente a Perón, me quedo con Perón. Buen provecho. ¿Qué dicen de eso? ¿Hay un riesgo al enfocar a Argentina desde acá? ¿Nos estamos comiendo claves, sensibilidades? No, yo lo que creo que hay fenómenos, digamos, macropolíticos, macroeconómicos, macrosociales, que están a la vista de todos, y procesos bastante dilatados en el tiempo que están a la vista de todos. Podemos tener algún elemento que se nos escapa, por ejemplo el relacionamiento del presidente con las provincias, cómo funciona ese especie de federalismo colegiado extraño que hay en Argentina, pero básicamente yo creo que no yo, que soy ignorante, pero cualquier analista político más o menos avesado puede, con ojos uruguayos, mirar la realidad argentina e incluso mirar la realidad brasileña o la realidad europea. Lo que pasa es que la sensibilidad de los uruguayos no nos la podemos sacar de encima, y entonces tratamos de mirar a todos los demás como miramos y sentimos lo que pasa en nuestro país, y como lo vemos bueno, lo demás lo vemos distinto y malo, y bueno, Argentina es el paradigma de lo malo visto desde esa sensibilidad, ¿no? Ahora, lo que dice Fernando es verdad, ¿no? Todas esas cosas complicadas que hay en Argentina, del relacionamiento entre, por ejemplo, las provincias y el gobierno central, es algo que acá lo desconocemos absolutamente. ¿El movimiento sindical? No, el movimiento sindical ya en Uruguay tiene un poco más de peso, sí, ahora, no, pero es distinto, y no tengo ninguna duda que es diferente. Bueno, en fin.